Buenas, buenas, soy Shenka y aquí les traigo un nuevo video. Hablaremos sobre un libro que pertenece a una trilogía escrita por Blue Jeans en colaboración con Editorial Planeta. Este libro titula La chica invisible, publicado en abril de 2018. Dando un poco de contexto, se trata sobre el asesinato de una estudiante del Instituto Rubén Darío. La estudiante se llama Aurora. Julia lo denomina el asesino de la chica invisible, el pueblo lo denomina el asesino de la brújula. Dos detalles importantes. Primero, no mencionan en qué lugar fue narrada la historia, no dan una ubicación, simplemente se refieren como un pueblo o un pueblito. Y número dos, dependiendo del mes en el que esté narrado, por ejemplo, si es en marzo, es de la perspectiva de Aurora. Si es a partir de mayo en adelante, puede ser de la perspectiva de cualquier personaje del libro. Este libro está en la categoría de ficción y suspenso. Aurora Ríos es una chica bastante introvertida, ya que sufrió mucho a su corta edad. Ella pasó por el divorcio de sus padres hace 3 años. Ese divorcio fue algo fuerte para ella, ya que el pueblo empezó a especular un montón de cosas erróneas de su familia, la que lo llevó a crear una barrera de protección que fue aislarse del resto del mundo. Ahí va su apodo de la chica invisible. Julia, nuestra protagonista, posee una mente súper dotada. Sus padres son el sargento de policía judicial Miguel Ángel y su madre, la médico forense Aitana. Julia, con ayuda de su mejor amigo, el que lleva enamorado de ella bastante tiempo, son los que ayudan y atan cabos para descubrir quién mató a Aurora. Los adolescentes de esta historia van al Instituto Rubén Darío a primero de bachillerato, donde después la policía acude a una denuncia realizada por el director Lázaro de que había encontrado una escena del crimen. La escena del crimen no la encontró el director, la encontró el conserje del instituto. El conserje llamó al director, el director a la policía. Siento que primero habían llamado a la policía, pero no. Primero llamó al director para ver qué mambo y de ahí recién ya llamó a la policía. Pero bueno, detallitos. Los padres de Julia quedan a cargo del caso, el sargento de policía para descubrir quién es el asesino y la médico forense para descubrir la causa de muerte y la identidad de la persona. Eventualmente descubren que la identidad de la persona era Aurora Ríos, así que denominan este caso Caso Ríos. Esto nos lleva a nuestro primer sospechoso para la policía, pero nunca estuvo en la lista de sospechosos de Julia, a decir verdad. La policía pensaba que era Bernardo, el papá de Aurora, ya que tenía un historial por sustancias ilícitas. Ese fue el motivo de su divorcio. Nada de lo que especulaba el pueblo en general, sino que su papá empezó a consumir sustancias ilícitas, que eso terminó por acabar con su familia. En el sentido económico, él nunca tocó ni agredió ni psicológica ni físicamente ni a su esposa ni a su hija. Simplemente que empezó a malgastar el dinero. Esa fue la razón del por qué se divorciaron. Él, para mí, en lo que puede caber, era buen padre. Desde mi perspectiva, Bernardo fue un buen padre porque él era consciente de que tenía un problema, quería mejorar, pero es un camino bastante difícil, por lo que tengo entendido. Quería mejorar, pero no podía. La coartada de Bernardo fue buena. Bueno, no fue buena. La coartada de Bernardo no tenía sentido. O sea, cuando sucedió el crimen, él decía que estaba en un lugar con una sobredosis. Y cuando se enteró que la persona que habían encontrado era su hija, intentó huir. No pudo, porque él decía que lo iban a acusar a él. Y él no tenía pruebas de cómo corroborar que no estaba ahí, que él no fue. Sin embargo, la policía hizo lo que tendría que hacer todo buen policía, investigar, y logró llegar a la conclusión y descubrir que Bernardo sí había estado donde decía. Porque, digamos, para llegar a donde él se estaba quedando a dormir tenía que pasar por ciertos lugares. Y en esos lugares habían cámaras. Entonces sí se ve el auto que va 2 veces. Que va en una ocasión, vuelve y vuelve. O sea, él solo salió y ni siquiera coincidía. O sea, todo bien. La coartada muy poco creíble de Bernardo resultó creíble. Pero sí, él dejó de ser un sospechoso. Justo para el funeral de Aurora, cuando lo sacan de la prisión preventiva que estaba, el pueblo empieza a abucharlo. O sea, lo trataron súper mal, siendo que él simplemente era un padre destrozado por la muerte de su hija. Aquí nuestro segundo sospechoso, bueno, para nosotros vamos a decir que el segundo, pero para Julia es el primero,
no viene siendo el primero como que al principio, es como que al final, porque le meten cizaña a Julia, es por eso que viene siendo un sospechoso. Iván Pardo. Este muchacho va a segundo de bachillerato del mismo instituto del Rubén Darío. Su novia era Vanessa. Julia lleva enamorada bastante tiempo de él, o sea, para él es, wow, su chico, perfecto, la perfección pura, pero nada. Se convierte en un sospechoso debido a que Iván se encontraba en el instituto en el momento en que sucedió el crimen. Después se descubre que la verdadera razón Era porque estaba intercambiando un examen que dio mal, ya que él iba a ir a selección. para ir a la universidad. Entonces él estaba intercambiando un examen que no jaló mal. Por eso es que él estaba en el instituto. Pero no sabía nada, o sea, él fue. Hizo lo que tenía que hacer y se fue para su casa. Ese era el motivo del por qué él estaba en el instituto. Eventualmente se corrobora esa información. La policía vuelve a hacer su trabajo y sí, dicen que sí, es evidente que él estuvo ahí, con cámaras y todo, demuestran que sí. Así que deja de ser un sospechoso. Patricia Herrero, compañera de Julia, termina siendo una víctima más. Ella descubrió que nuestro director Lázaro no era tan correcto como pues pensaban. Lázaro tenía una colección privada de fotos de todas las niñas del Rubén Darío, de todos los cursos. Él manifiesta que llevó años para poder conseguir esas fotos, como un gran logro lo presumía, cosa que no. Ella sospechaba que Aurora sabía de eso y que amenazó con denunciarlo y por eso Lázaro la mató. Patricia coordina un encuentro con Lázaro. Antes de ir a ese encuentro, le deja un mensaje a Julia, un enigma. Por la parte de adelante un tablero de ajedrez con letras al azar. ¿Seguro que yo les dije que a Julia le encantaba el ajedrez? Aquí entra eso. Letras al azar. En la parte de atrás un mensaje donde juntando las mayúsculas de cada oración se formaban 3 palabras. Sao Paulo, Bilbao y Magnus. Magnus es un personaje que era un jugador de ajedrez profesional en nuestra historia, al cual Julia admiraba demasiado. Patricia, después de preparar el mensaje y dejarlo oculto en su habitación, aparece el cuerpo de Patricia sin vida en dirección. Lázaro nuevamente hizo la denuncia. Recordemos que Patricia dejó un mensaje a Julia. Julia, con ayuda de Emilio, fue recreando partida por partida hasta que llegaron al mensaje que decía: asesino es Lázaro. Nuestro tercer sospechoso. ¿No es bastante sospechoso que Lázaro haya llamado a la policía la primera vez y la segunda vez? El cuerpo Lázaro lo encontró, entre comillas lo encontró, de la misma manera en la que habían asesinado a Aurora. Casualidades de la vida. Lázaro no se hizo tanto de rogar a la hora de confesar si había asesinado a Patricia. Él dijo que sí. Sin embargo, negaba que hubiera asesinado a Aurora. 3 personas testificaron a su favor. Una de ellas fue la mujer con la que pasó la noche. La otra fue el restaurante de comida china al que llamó. Este restaurante registraba la hora exacta en la que se llamaba y también las grabaciones. Y el repartidor que afirma que Lázaro fue la persona que abrió la puerta para recibir la comida. Entonces, Lázaro era culpable del asesinato de Patricia. Pero ¿y de Aurora? Esto nos lleva a la misma pregunta del inicio. ¿Quién mató a Aurora? Estamos llegando al final. Vamos a empaparnos un poco con los maestros de el Rubén Darío. Aquí entran 3 maestros, bueno, 4 con el director, pero ya sabemos la historia. Así que vamos a decir que son 3. Virginia de Matemáticas, Diego de Literatura y Lengua y Jonathan de Filosofía. Virginia es un caso raro porque pasó de víctima a sospechosa, otra vez a víctima, otra vez a sospechosa, y ya, se queda víctima. Virginia es víctima porque ella se suicida, ¿ya? Entonces, se suicida por la presión que manejaba, no por su divorcio. Ella ya sabía que eso se veía venir. Sino que hasta ese momento nadie, excepto Julia, el cuerpo policial, Emilio y Aitana, sabían el arma homicida de Aurora. Cuando salió en un reportaje el arma homicida, fue que Virginia decidió quitarse la vida. Debido a que no podía con la presión de que la persona con la que se había involucrado ahora último era la que mató al amor de su vida, o así ella se refería a Aurora. Es sospechosa porque Julia no le cabía en la cabeza del por qué encontraron el teléfono y una cadenita tobillera que Virginia le había regalado en su cumpleaños a Aurora en su departamento. No le cabía en la cabeza el por qué había hecho eso, pero no estaba el arma homicida y para colmo ella se había matado. O sea, no le cabía en la cabeza. Ya después se entera pues que fue porque no aguantó la presión de que ella sabía quién había sido el asesino, pero no se dio cuenta en su momento, se dio cuenta tarde y ya no había nada que hacer. La verdad, sí pensaba decirles quién era el asesino y darles más detalles del libro porque es un libro que tiene detalles muy buenos, me encantan, yo me sé casi todas las cositas que pasan acá, pero preferí hacerlo así ya que
El objetivo de este video es darles una reseña mezcladito con un poco de mi opinión y desde mi perspectiva. Y también picarles con la agujita de la curiosidad para que ustedes lo lean. Espero haber logrado mi cometido de darles curiosidad para leer este libro. Titula La chica invisible de Blue Jeans. Y bueno, eso es todo. Espero haber logrado mi cometido de picarles con la agujita de la curiosidad para que ustedes puedan leer este hermoso libro que a mí me encanta. Es la primera vez que grabo o le hablo a alguien más sobre algo que yo leo. Así que déjenme en los comentarios qué tal lo hice, si lo hice bien, si lo hice mal, si les gustó o si no. Tampoco olviden darle like, o sea, a la manito con el pulgar arriba de like. Y suscribirse al canal para no perderse más videos.